Bienvenidos a la casa del Señor, amén. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor, glorificando el nombre del Señor? A eso es lo que venimos a la casa del Señor, ¿verdad? Alabar el nombre del Señor. Okay. Antes de comenzar, muchos de ustedes saben, para los que no saben, todos los domingos yo tengo el privilegio de interpretar para mi esposo, ¿ok? Todos los domingos me paro aquí, interpreto el mensaje para él y otras veces el pastor Rodrigo me ayuda. Pero hoy me siento muy agradecida y con un honor muy especial de poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Y con anticipación, esperando sabiendo que el Señor nos hable a través de su palabra. Ay, disculpe, permíteme tomar un poquito de agua primero. Sé que el Señor tiene una palabra poderosa para nosotros esta tarde y hoy vamos a continuar con nuestra serie titulada El fruto del Espíritu, ¿okay? Y vamos a leerlo juntos como siempre lo hemos estado haciendo todos los domingos con mi esposo a la cuenta de 1, 2 y 3 y está en la pantalla y dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre. No hay ley. Ok, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu presencia que ha estado en una forma tan maravillosa, tan densa en este lugar, Señor. Damos la bienvenida a tu Espíritu Santo por lo que tú quieres hablarnos esta tarde, por cómo quieres conviccionarnos, Señor, por cómo quieres alentarnos, Señor, transformar nuestras vidas, Señor, y producir en nosotros un fruto que solamente puede ser producido por ti. Espíritu Santo, te pido que me uses, que unjas mi cabeza, Señor. Soy un vaso en tus manos para que tú me ayudes, Señor, a poder entregar la palabra que tú has dado para tu pueblo esta tarde, Señor. Bendecimos tu nombre, damos la bienvenida a tu Espíritu Santo y abrimos nuestros corazones, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Okay. Comienzo con una pregunta. ¿Alguna vez les ha costado hacer lo bueno? Algunos de ustedes, como pensar lo bueno, okay, o pensar de manera correcta, ¿verdad? Hacer lo correcto, actuar correctamente o responder a veces de la manera correcta. A veces algunas personas nos dicen unas cosas y queremos responder en nuestra carne porque nos molesta y es difícil, que nos cuesta en ese momento hacer lo correcto. Y yo he platicado con muchas personas que sinceramente ellos quieren hacer lo que es correcto, pero es una lucha, es una batalla, es una pelea todos los días. Porque sabemos lo que debemos hacer, pero aún así hay una lucha dentro de nosotros. El apóstol Pablo dice: lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no lo hago y lo que no quiero hacer hago. ¿Okay? ¿Y por qué sucede eso? ¿Okay? Podemos identificar varios factores, ¿ok? Varios enemigos. Sabemos que está el diablo y sus enemigos, ¿verdad? Y también están las tentaciones, está nuestra propia carne y también las malas compañías. La Biblia dice que la mala compañía corrompe el buen carácter, ¿ok? Todas esas cosas son muy, muy reales. Ahora, pero esa no es toda la historia, ¿ok? A ustedes todos los domingos, la mayoría de los domingos han escuchado a mi esposo decir que Dios es bueno. Dios es bueno, ¿ok? Pero ¿quién creó lo bueno? Dios. Sabemos que es Dios el que creó lo bueno. Él es el que define lo bueno. El Espíritu Santo es el que produce esa bondad en nosotros. De hecho, la palabra bondad, que es la palabra del Espíritu, que es el fruto del Espíritu donde nos vamos a enfocar hoy, ¿okay? Dice en Gálatas 5:22, en la palabra griega, no hablo griego, pero voy a intentarlo mejor. Dice agatosune. Okay. Bondad es integridad moral, rectitud de corazón y disposición a hacer lo correcto según ¿qué? El estándar de Dios. Okay. Como ven, no se refiere simplemente a ser una persona simpática, una persona amable o una persona agradable, sino que habla de la excelencia moral que solamente proviene de Dios.
es la capacidad de hacer lo correcto según el estándar de Dios. Y es aquí donde debemos de entender algo muy importante. Si Dios creó lo bueno, entonces Dios también creó la moralidad. ¿Okay? Dios es quien establece la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo incorrecto y lo correcto. Él de repente no descubrió que existe la moralidad. No. Él la creó, ¿ok? Por eso nadie, absolutamente nadie tiene la autoridad de redefinir lo que Dios ya ha definido, porque Dios determina a través de su palabra lo que es bueno. Así que Dios creó la moralidad para definir lo que es bueno. Es importante que entendamos eso al entender el fruto del Espíritu que queremos que Dios produzca en nuestras vidas, ese fruto de bondad. ¿Okay? Dios creó la moralidad para definir lo que es bueno. Ahora, ¿qué es la moralidad? ¿Okay? Es una medida. Es un estándar y la moralidad son los principios, son los valores y las normas que nos permiten distinguir entre lo bueno y entre lo malo, entre lo incorrecto o entre lo correcto. Y Dios fue el que creó esa medida, Él es el que creó la medida. ¿Okay? Si Dios creó lo bueno Dios creó lo bueno para que cuando hacemos lo malo podamos identificar y reconocerlo cuando no hacemos lo bueno. ¿Sí me entienden, iglesia? ¿Sí me entienden? ¿Ok? Dios estableció el estándar para que podamos distinguir. Eso es lo que es. Podamos distinguir entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y entre la mentira, entre lo bueno y entre lo malo. Si Dios creó el estándar, si la moralidad proviene de Dios, entonces Dios tiene el derecho de definir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Okay? ¿Me están entendiendo? ¿Okay? ¿Cómo define Dios? Ahora, ¿cómo define Dios lo que es bueno para que nosotros podamos entenderlo? Que Dios nos mostró lo que es bueno a través de su palabra. Está aquí. Él nos dio sus mandamientos, Él nos dio sus leyes. Por eso cuando queremos saber lo que es bueno, no vamos a ver a la cultura y la sociedad porque nos vamos a perder. No vamos a ver a la opinión popular, no vamos a creer en nuestras emociones. Vamos a ver a su palabra, porque en su palabra es que Él define lo que es bueno. Aquí en sus mandamientos Él define lo que es bueno, amén. Mire lo que dice en Romanos 7:12. De manera que la ley es que santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Que la palabra de Dios nos enseña que Él hizo las leyes y los mandamientos y los llamó bueno. Que Dios crea lo bueno, Él lo establece según el estándar de Dios, todo lo que es bueno. Y nadie más tiene el derecho de establecer lo que es la moralidad, especialmente en la cultura en la que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Nadie puede decir que la ley no es santa o que los mandamientos no son santos y no son justos y no son verdaderos, porque la palabra del Señor nos enseña, lo acabamos de leer, que sus mandamientos son santos, son justos y son verdaderos, ¿ok? Yo sé que en nuestra cultura también usamos la palabra bueno para muchas cosas hoy en día. Por ejemplo, si vamos a un restaurante y comemos un plato rico, bueno de comida, ¿cómo decimos? Está bueno ese plato, ¿verdad? O está buenísimo, ¿ok? O un postre, cuando probamos un postre por primera vez, ¿cuál es la expresión que usamos? Ese postre está muy bueno. A veces cuando vamos a la tienda y hay buen par de zapatos que decimos, compra esos zapatos porque esos zapatos son buenos, te van a durar tanto tiempo. O esa camisa te queda buena. Hay muchas diferentes formas de usar la palabra bueno en nuestra sociedad. Pero cuando Dios está hablando de bondad, no está hablando de lo que nos gusta o de lo que disfrutamos o de lo que parece ser bueno. O si nos sentimos, o si se siente bueno,
o sabe bueno el sabor, y aún así no ser bueno según el estándar de Dios. ¿Me están siguiendo? ¿Okay? Porque la bondad de la que habla la Biblia no se define por nuestro gusto, si nos gustan o si no nos gustan. Se define por el carácter de Dios. Él establece de lo que es bueno, justo y santo según su palabra. ¿Okay? Nadie más en toda la creación, ni ninguna otra religión, ni ningún otro pueblo, ni ninguna otra persona puede definir o ha definido la moralidad como Dios la ha definido. ¿Okay? Dios al principio de la creación, cuando Él terminó de hacer toda su creación y toda su obra, dijo que era buena. Dijo que su obra era buena. Amén. Dios es el único que establece el estándar de lo que es bueno. Hay un juego que a mi esposo le gusta jugar con nuestros niños y ellos pretenden tener un enchufe que prende y apaga. Ellos escogen una base, ya sea su cama o tal vez el sofá, y esa base, él los persigue para hacerles cosquillas, que yo no sé a cuántos papás les gusta perseguir a sus niños y les hacen cosquillas y se divierten y todo eso. Mis niños escogen una base, que digamos que es la cama, y tienen un enchufe que es invisible. Mi esposo no lo puede ver, solo los niños pueden ver. Entonces cuando ellos se corren porque Daddy los está persiguiendo para hacer cosquillas, ellos prenden el enchufe, y si mi esposo se acerca a la base, entonces tiembla, no puede hacerles cosquilla, no puede. ¿Okay? Y después ellos otra vez, él no sabe dónde está el enchufe, pero los niños sí. Entonces le dice, Daddy, está apagado, y se acerca y otra vez le hacen cosquilla y se va el juego. Así se la pasan haciendo cosquillas y electrocutados, ¿verdad? Hay muchos que creen que de esa misma forma podemos encender el enchufe de la bondad cuando queremos. Hoy quiero ser bondadoso, pero mañana no quiero ser bondadoso. Hoy sí voy a ser bueno, pero mañana no voy a ser bueno. Si fuera tan fácil ser bueno, entonces yo creo que todos seríamos buenos. Piensen en la cultura y en la sociedad que vivimos hoy. Si todos pudieran ser buenos como todos quisieran, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero viviríamos en un mundo mucho mejor. ¿Sí o no? Sí. Si pudiéramos ser buenos cuando queremos, este mundo no estuviera tan quebrantado. ¿Okay? Y yo creo con todo mi corazón que la mayoría de todos los casos las personas quieren ser buenas, pero hay una batalla. ¿Okay? Es una batalla hacerlo, y hay muchas razones, pero al final lo que sucede es que terminan haciendo lo malo, y cuando terminan haciendo lo malo lo justifican, y después de justificarlo lo celebran. ¿Okay? Eso es lo que sucede. Ojo, es que es por una buena causa, diciendo que es por una buena causa. ¿Okay? Mira lo que dice en Proverbios 30, del 8 al 9. Cuando estaba preparándome para compartir este mensaje, este versículo me tocó mucho porque esta es mi Biblia de cuando yo tenía 15 años. ¿Okay? Y tengo este versículo subrayado en mi Biblia, así lo ven en amarillo. Y regresé y dije, yo recuerdo, esa fue mi oración cuando yo era una niña, una adolescente, apenas conociendo de las cosas del Señor, apenas entendiendo el amor y la misericordia de Dios en mi vida. Primero, ayúdame a nunca decir mentiras. Era mi clamor, ayúdame, Señor. Yo no quiero decir mentiras. Yo quiero agradarte en todo lo que sale de mi boca. Segundo, no me des ni pobreza ni riquezas. Quería un corazón contento. Lo que el Señor me ha puesto y me ha dado, gracias, Señor. Un corazón lleno de gratitud. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades, porque si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar
y así deshonrar el santo nombre de Dios. ¿Cuántos de ustedes han visto la película Rápidos y Furiosos? En inglés es The Fast and the Furious, ¿okay? Es traducida al español. Algunos la traducen como Veloces y Feroces o Rápidos y Furiosos. Perdón si es tu película favorita. En un tiempo fue mi película favorita también y yo la disfrutaba también. Pero lo que sucede en esta película es que vemos personas haciendo cosas muy malas por razones que ellos consideran justificadas. ¿Okay? Para aquellos que ya las han visto, pueden regresar conmigo en alguna de esas escenas. ¿Qué es lo que hacen en la película? Es robar. ¿Eso es bueno? No, no es bueno. ¿Va en contra de la moralidad de Dios? ¿Ustedes creen? Sí, ¿okay? ¿Tiene Dios el derecho de definir entonces la moralidad? Sí, ¿okay? O vamos a juzgar a Dios y decir, oh no, es que esa es una película muy buena y yo la disfruto y entonces Dios no pasa nada, ¿okay? A veces eso es lo que hacemos, justificamos nuestro pecado, ¿okay? En la película lo que hacen es presentado como algo bueno, como algo justificado en nombre de la supervivencia, en nombre de la familia. El mal toma lo malo y lo hace parecer bueno, ¿okay? Y a todos nos encanta, agarramos las palomitas de maíz, compramos soda, nos sentamos y soy culpable también, ha sucedido, ¿okay? Es la realidad. El apóstol Pablo, escribiendo desde la prisión a la iglesia en Éfeso, nos deja palabras muy importantes y profundas para que la iglesia pueda reflexionar y para que contemplemos realmente aquí en su palabra lo que es bueno y lo que es malo, ¿okay? Y ahí vamos a entrar en el pasaje principal donde vamos a estar leyendo por el resto de la tarde. Está en Efesios capítulo 5, si tú tienes tu Biblia, y si no puedes seguirnos aquí en la pantalla, en la diapositiva, del versículo 1 al versículo 10. Y van a ver versículos que voy a meter entre medio de este pasaje, pero vamos a regresar a ese pasaje. La palabra del Señor dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio fragante a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que seamos ¿qué? Sed pues imitadores. ¿Como quiénes? Como hijos amados de Dios. Ahora, ¿cómo define Dios la moralidad? Eso es lo que vamos a imitar. Eso es lo que debemos hacer. Como Dios la define. No tenemos que inventarnos nuestras propias definiciones conforme a la cultura, conforme a la sociedad, conforme a lo que estamos viviendo hoy en día. ¿A qué llama Dios bueno? A eso quiero hacer. ¿Cómo? ¿Qué es lo que Dios dice que es bueno? Aquí está la respuesta. Lo que Dios llama bueno y lo que Dios llama malo está en su palabra. Y luego dice en el siguiente versículo: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Okay? Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora la pregunta es, ¿para qué nos estamos entregando nosotros? ¿Okay? ¿Qué área de nuestra vida o qué área de nuestra carne nos está controlando? ¿Qué cadenas necesitamos nosotros que el Señor rompa de nuestras vidas? ¿Qué nos está pidiendo Dios que hagamos? Que es tan difícil. ¿Qué nos está pidiendo que abandonemos? Cada uno de nosotros tiene su parte. Tú puedes pensar algo que el Señor te está diciendo que abandones. Algo que el Señor te está diciendo que dejes, que lo rindas a sus pies. Que no dejes que la carne te gane, pero que te sometas al Espíritu Santo. Amén. En Efesios 5:3 continuamos y dice: pero la inmoralidad sexual, toda impureza o avaricia, ni siquiera se mencionen entre ustedes. Está hablando a la iglesia, escuche lo que dice. Ni siquiera se mencionen entre ustedes
como corresponde a los santos. ¿Cómo corresponde a los santos? ¿Quiénes son los santos que se refiere la palabra de Dios? ¿Las estatuas que están en la iglesia católica? No. Está hablando de el pueblo de Dios. Está hablando de los cristianos, de aquellos que han declarado al Señor como su Señor y Salvador y le han pedido perdón por sus pecados. La Biblia llama santo a nosotros los creyentes, no porque seamos perfectos, sino porque hemos sido apartados por Dios, porque le hemos dicho que sí al Señor. Y a mí me parece tan triste que a veces la palabra santo se usa de una forma bastante negativa, ¿okay? Cuando hay un cristiano que quiere hacer lo correcto, dice, mira qué santo eres. O se cree santita, mira la que santita se cree que es, ¿okay? Como si fuera una forma de burlarse de alguien que quiere agradar a Dios, de alguien que quiere hacer lo correcto, ¿okay? Pero ser santo no significa ser mejor que nadie, ¿okay? Ser mejor que los demás. Significa reconocer que Dios define la moralidad y yo quiero vivir conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad, ¿okay? No porque yo sea perfecto y no porque siempre lo logremos, ¿okay? Porque caemos también, pero le pedimos al Señor con corazones humillados y arrepentidos, perdóname, Señor, porque todos tenemos carencias. Todos tenemos carencias, ¿ok? Sino porque le pertenecemos a Él. Por eso queremos hacer lo correcto. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué queremos seguir la ley de Cristo? Porque la palabra del Señor nos enseña que nuestra obediencia, después de nuestra obediencia está nuestra bendición. Al otro lado de nuestra obediencia está nuestra bendición, ¿okay? Aunque a veces no lo miremos de esa forma. Cuando nosotros obedecemos al Señor, lo que Él nos está diciendo, después vemos su bendición sobre nuestras vidas. Amén. Aquí Dios comienza a definir lo que es bueno, lo que no es bueno. Y Él no da una lista súper larga, pero sí da una lista amplia que cubre mucho terreno, ¿ok? Y lo van a ver en la diapositiva. Inmoralidad sexual, impureza y avaricia. Inmoralidad sexual, el sexo en su forma indebida, ¿ok? O impureza, acatarsia en griego, no sé si está bien pronunciado, pero cualquier tipo de suciedad, contaminación o corrupción moral. Avaricia o codicia, dependiendo de la versión de la Biblia que leas. Pleonexia en el griego quiere decir el deseo de tener lo que tiene tu prójimo. Es una forma de idolatría, ¿okay? Ahora, si podemos hablar de la inmoralidad sexual y lo que eso incluye. Son las relaciones afuera del matrimonio, ¿okay? La pornografía, la prostitución, la masturbación, el adulterio, la infidelidad. El mundo llama a esas cosas buenas, iglesia, y las justifica. Estamos viviendo en esos días donde el mundo justifica y llama a esas cosas buenas, ¿okay? Y hay muchos que dicen, es que yo no recibo esto de mi cónyuge, así que lo busco en otro lado. Cuidado. Yo no estoy casado, así que puedo hacer lo que me dé la gana. Mucho cuidado con eso. Recordemos que es Dios el que define la moralidad, ¿okay? Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 al 19. Huyan del pecado sexual. Si ustedes están huyendo de un lugar, ¿van a ir en cámara lenta? Dice, huye, aléjate, huye. Vas a desaparecer rápido, huye del pecado sexual. Y dice, escucha lo que dice después. Ningún otro pecado afecta tan claramente al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos.
La inmoralidad sexual en cualquier forma que sea es pecado, la Biblia lo dice, la Biblia lo enseña, es pecado en contra de nuestro propio cuerpo. Cuando tú te conviertes en cristiano, estás escogiendo hacer a Jesús tu Señor. Así que Él define lo que es bueno y lo que no es bueno. Está aquí en su palabra. Y el pecado sexual es pecar en contra de tu propio cuerpo, en contra del cuerpo donde Dios quiere habitar, en contra del cuerpo donde Dios quiere morar, en contra del cuerpo donde tú dices, Señor, hay un canto que dice, Señor, quiero habitar en tu intimidad, donde yo sé que te voy a encontrar. Pero si estamos viviendo en pecado en contra de nuestro cuerpo, el Señor no va a habitar ahí. El Señor no va a venir ahí. El Señor no puede morar ahí porque Él es santo. Y su palabra dice que seamos santos porque Él es santo. No somos como el mundo, somos diferentes. El Señor nos ha apartado. Le pertenecemos a Él. ¿Sí o no, iglesia? Le pertenecemos a Él. Mira lo que dice Mateo 5:28. Yo no sé en tu Biblia si está en letras rojas, pero en la mía sí. ¿Okay? Pero yo digo, dice Jesucristo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Okay? Dios define lo que es bueno y lo que no es bueno. Tal vez pienses en tu mente y dices, solo me gusta mirar a las personas de esa forma, no hago nada, nunca actuaría en eso, no, claro que no, solo me gusta imaginarlo a veces y pensar, ¿qué pasaría si esto? ¿O qué pasaría si lo otro? Pero conforme a la palabra del Señor dice que eso es pecado, porque Dios ve tus pensamientos. Él ve lo que estás permitiendo que viva en tu corazón y en tu mente. Puede que nadie más vea, porque no lo dices, está ahí en tu mente, pero Dios sí lo ve. Él sí lo sabe. Mira lo que dice en el versículo 4, continuamos leyendo. No haya palabras obscenas, conversaciones necias, ni bromas groseras, porque eso no es apropiado. No es apropiado. Más bien, den gracias a Dios. ¿Okay? Habla de las personas que les gusta decir cosas perversas, de las cosas que salen de nuestra boca. Dicen, no seas parte de eso. No seas parte de esos chismes. No participes en esas con tus compañeros o en la escuela, en el trabajo, en donde sea que tú vayas. No seas parte de esas conversaciones. Hay personas que les gusta hacer bromas de doble sentido. ¿Sí o no? Tú estás en conversaciones en un grupo o hay personas que realmente dan comentarios vulgares que, ¿en serio? Tal vez tú dices, no, pero no hay nadie de la iglesia. El pastor no está aquí, los líderes no están aquí, pero Dios sí está. En donde sea, dice la palabra del Señor que ni te vayas ni al cielo ni debajo del mar, el Señor allí te encuentra, allí está. Él sabe dónde tú estás y lo que tú estás haciendo. Y Él no quiere que, está hablando con la iglesia, no está hablando con, entendamos iglesia, no está hablando con el mundo, está hablando con la iglesia. Y Él no quiere que nosotros seamos de esa manera. Este tipo de conversaciones no tienen espacio, ni estas conductas tienen lugar en la vida de aquellos que se llaman ser seguidores de Cristo. Dios nos ha llamado a reflejar su carácter, que en la forma que nos comportamos, pero también en la forma que hablamos y en la forma que pensamos. ¿Okay? ¿Qué es lo que dice que debemos hacer en vez? Dice, más bien, dice la palabra, debemos de ¿qué? Dar gracias. ¿Okay? En cada oportunidad que tengamos, hablemos de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Compartamos los milagros, la provisión y todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Yo no sé si ustedes pueden pensar en algo
de agradecerle a Dios por algo. Yo sé que pueden pensar en algo. Y si te cuesta encontrarlo, tal vez no estás tomando el tiempo suficiente para reconocer lo que Jesucristo ya ha hecho en ti. Porque a veces nos enfocamos en lo que Él no ha hecho y nos olvidamos de las bendiciones que ya Él nos ha dado. Amén. Nos ha dado su gracia, nos ha dado su perdón, su provisión, su presencia. La Biblia dice que el velo se ha roto. Ahora tenemos acceso a su presencia, nos ha dado su salvación. Todos tenemos razones por qué darle gracias a Dios. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Darle gracias a Dios. Cada oportunidad que tengamos, darle gracias al Señor. Amén. Continúa la palabra del Señor en Efesios 5:5 y dice: porque pueden estar seguros de que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué está haciendo aquí? Está trazando una línea, es clara. Dice, si tú perteneces a Cristo, pero continúas viviendo una vida de pecado, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás volviendo a crucificarlo, lo estás poniendo en la cruz otra vez. En lugar de eso, debemos de morir estos deseos en nuestras vidas, negarnos a ellos, rendirlos delante del Señor y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones, porque no lo podemos hacer por nosotros mismos. Solamente podemos hacerlo a través de la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el que puede producir el fruto que nosotros no podemos producir en nosotros. Porque como lo dije anterior, si quisiéramos hacer lo bueno, viviríamos en un mundo mejor. Pero no depende de nosotros. Depende de nosotros rendirnos al Espíritu Santo para que Él pueda producir lo que Dios quiere producir. Quiere producir cosas buenas en nuestras vidas. Quiere producir su bondad en nuestras vidas. Cuando le decimos al Señor, tu bondad me ha perseguido todos los días de mi vida. Me ha alcanzado en cada esquina y en cada lugar ha estado conmigo. Mira lo que dice en Colosenses 3:5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, todo lo que es de la carne, hagan morir. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. ¿Okay? Primera de Corintios 6:9 dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los que practican la homosexualidad. ¿Qué está sucediendo hoy en día, iglesia? Muchos afirman ser cristianos, pero la palabra del Señor es clara y dice, no todos heredarán el reino de Dios. Hay una iglesia en el centro de Sacramento que clama a Cristo Jesús, pero también claman los deseos de la carne. Okay. Hay otra iglesia también aquí en el área de Rosemont, igual. Tienen banderas gays por todos los extremos y el exterior del edificio, clamando a Cristo, pero también afirmando los deseos de la carne. Y muchos como esta iglesia o estas iglesias dicen seguir a Cristo, pero al mismo tiempo están afirmando los deseos de la carne y muchos lo normalizan, lo celebran. Okay. Muchos dicen es algo bueno, pero la Biblia lo llama ¿qué? Pecado, lo llama malo. Y esto nos muestra una gran realidad, que no todos los que se llaman iglesia necesariamente viven bajo el señorío de Cristo. Porque cuando vivimos bajo el señorío de Cristo, nos rendimos. Nos sometemos, entregamos los deseos de la carne al Señor y nos separamos de los deseos de la carne. La Biblia dice claramente que tales no heredarán el reino de Dios. No lo digo yo, nosotros no somos los jueces. Lo dice la palabra de Dios, lo enseña la palabra de Dios. Amén. Pablo le escribe a la iglesia y dice en 1 Corintios 6:11.
Y eso eran algunos de ustedes. Está hablando con la iglesia. Pero dice, eran. En el pasado eran. Pero ¿qué dice que ahora son qué? Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que si ya hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios, ¿por qué vas a ir voluntariamente a ensuciarte otra vez, iglesia? Y yo sé, todos fallamos, todos tenemos carencia, todos necesitamos a Cristo todos los días. Yo necesito a mi Señor todos los días, pero es diferente a vivir en el deseo de la carne, afirmando los deseos de la carne, diciendo esto es lo que yo quiero, esto es lo que me hace sentir bien, o eso lo voy a hacer, o voy a seguir mi corazón. La Biblia dice que tu corazón es lo más engañoso que existe. Tú no sigues tu corazón. Nosotros seguimos al Espíritu Santo de Dios y su guía en nuestras vidas. Porque nuestro corazón nos va a llevar a hacer lo incorrecto. ¿Y que estamos aprendiendo? La moralidad es lo que el Señor ha creado y lo ha definido para enseñarnos lo que es bueno y lo que es malo, y lo que es bueno y lo que es malo está en su palabra. Así que como cristianos debemos de estar en su palabra todos los días. Cuando estaba practicando el mensaje, yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan, pero terminé de practicar y mi niña me trajo un patito como regalo, diciendo, mami, vas muy bien. Es muy animadora, los tres. Okay. Y yo me recordé cuando yo era joven una canción que escuchaba todos los días y dice, encontré al patito Juan. Yo no sé si ustedes se acuerdan. En la esquina de San Juan, encontré al patito Juan en la esquina de San Juan. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. ¿Cuál es el consejo sano? Obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Y si lo haces, hay una promesa. Y si lo haces, el Señor larga vida te dará. Y luego que dice, cada día al despertar, ¿qué debes hacer? A Jesús debes orar. Iglesia, ¿qué debemos hacer todos los días? Orar. Cada día al despertar, a Jesús debes orar. Y luego, ¿qué dice el patito Juan? Y también tu Biblia tienes que leer, porque así un hombre bueno vas a ser. Porque no te vas a quedar niño toda la vida. Vas a crecer y vas a aprender a ser un hombre bueno y una mujer buena de Dios. Pero toma de práctica. Debemos de practicar la presencia del Señor. Debemos de practicar leer la palabra de Dios para que nos moldee, para que nos enseñe, para que nos transforme. Amén. En el versículo 6 continúa la palabra del Señor y dice: que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los que son desobedientes. Por tanto, no se hagan cómplices de ellos. Puede ser que hay personas en tu vida que necesitas apartarte de esas personas. Son buenas contigo, pero no son buenas para ti. Y no te vas a apartar de ellos no porque tú seas mejor que ellos, sino porque su influencia no te está ayudando a caminar plenamente en los caminos del Señor. Porque hay personas que tienen ideas corruptas de Dios. Cuando platicas con un incrédulo, tienen ideas corruptas acerca de los caminos del Señor también. Y eso puede alejarte de la voluntad del Señor.
Tenemos que tener cuidado y ser alertos. Como la palabra del Señor dice que debemos estar firmes y debemos ser alertos todos los días. Los últimos 3 versículos en el 8, 9 y 10 dice: porque antes ustedes eran tinieblas, antes, pero ahora dice que somos ¿qué? Pero ahora son luz en el Señor. Diga: soy luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que es agradable al Señor. Como creyentes somos hijos en Él, somos luz en el Señor. Hemos sido llamados a vivir como hijos de la luz. Y el fruto que produce esa luz se manifiesta en todo lo que es bueno, en todo lo que es justo y en todo lo que es verdadero. ¿Y dónde encontramos eso? En la palabra del Señor. Ahora aquí está la pregunta: ¿cómo podemos vivir de esa manera, iglesia? ¿Cómo podemos producir una vida que refleje lo bueno, lo justo y lo verdadero? Porque si somos honestos, sabemos que no siempre lo logramos. Lo dijimos anterior, ¿verdad? Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer lo hago. Sabemos lo que es correcto, pero a veces hacemos lo contrario. Sabemos lo que le agrada a Dios, pero aún así es una lucha, es una batalla. Nos regresa al tema central, ¿ok? Lo que estamos hablando de la bondad, del Espíritu, lo que produce el Espíritu, la bondad. Yo no sé, ¿ustedes quieren producir lo bueno? Yo quiero producir lo bueno. ¿Ustedes quieren vivir de una forma que le agrada al Señor? Yo quiero vivir de una forma que le agrada a mi Señor. Pero no lo podemos hacer solos. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y ese fruto, este es uno de los frutos del Espíritu Santo, es la bondad. ¿Ok? La bondad, la bondad. Ahora, durante todo este mensaje hemos visto que Dios creó lo bueno. Dios define lo que es bueno en su palabra. Y Dios nos llama a vivir en lo bueno. Pero también hemos visto que no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que el Espíritu Santo de Dios quiere producir eso en nuestras vidas. Él quiere obrar en nuestras vidas. Él quiere transformar nuestros corazones. Él quiere producir en ti aquello que tú no puedes producir por tú mismo. Él desea obrar en tu vida. Él quiere que tú habites en su presencia. Él quiere darte todo todos los dones del Espíritu Santo. Él quiere derramarlos a ti. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Es buscarlo, es rendirnos a Él, es permitirle. Él es un caballero, no te va a forzar. Permitirle que Él obre en tu vida. Si Dios creó la moralidad y Dios es bueno, Él quiere producir eso bueno en ti. Es posible, porque no es por ti mismo. El Espíritu Santo lo puede producir en ti. Y la única manera de ser verdaderamente buenos, producir esa bondad de Dios, es a través del Espíritu Santo morando en nosotros. Nosotros debemos de caminar como hijos de luz. Hay una solución para poder caminar como hijos de luz. ¿Cuál es la solución? Se encuentra en el Espíritu Santo y en su ayuda.
en su dirigir, en la obra que Él puede hacer en nosotros, porque nosotros no podemos producir esa bondad por nosotros mismos. Él la produce. Sabemos que Dios es bueno y sabemos ahora que Él lo define conforme a su palabra. Pero ahora mi pregunta, iglesia, es: ¿qué vas a hacer tú con lo que has escuchado? Porque el Señor te ha ministrado, porque el Señor te ha hablado esta tarde. La pregunta es: ¿qué vas a hacer tú? Todos tenemos áreas en nuestras vidas que necesitan ser rendidas al Señor. Todos. Hay pensamientos, actitudes, acciones que no reflejan la bondad de Dios. Y si queremos que el Espíritu Santo produzca en nosotros, debemos de responder a su voz. Yo quiero responder al llamado del Señor. Quiero dejarles ese reto. 2 partes. Arrepiéntete y dile a Dios: Señor, perdóname por mi pecado. Perdóname por las áreas de mi vida donde he querido definir por mí mismo lo que es bueno y lo que es malo. No sé si tú te has encontrado ahí, pero pidámosle al Señor que nos perdone y arrepentámonos de corazón, creyendo en nuestra propia mente y justificando lo que creemos que es bueno. No es lo que nosotros creemos, es lo que la palabra del Señor nos enseña que es bueno. Número 2. Y Espíritu Santo, produce tu bondad en mí. Ayúdame a pensar lo correcto, a hablar lo correcto, a hacer lo correcto y a vivir de una manera que te agrade. Porque a veces no pienso lo correcto, a veces no hablo lo correcto, a veces me paso y digo lo que no debo de decir. Espíritu Santo, produce eso bueno en mí, tu bondad, que ese fruto de tu espíritu se refleje en mí, que lo pueda ver como evidencia, que los demás a tu alrededor puedan notar que hay algo diferente en ti. No eres tú. Dale la gloria al Señor. Es Él el que está produciendo toda esta obra en mi vida. Amén. Vamos a orar. Oh, Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, que nos corrige, que nos guía, que nos transforma, que nos convicciona, Señor, para acercarnos más a ti, que es lo que queremos. Queremos acercarnos más a tu presencia. Queremos habitar en ti, Señor. Gracias porque tú nos has hablado, Señor. Porque reconocemos que hay áreas en nuestras vidas que debemos de rendir a ti, Señor. Hay áreas en nuestras vidas donde sabemos que tu bondad no se refleja en nuestras vidas, que no estamos viviendo como hijos de luz, Señor. Cuando tenemos acceso a tu Espíritu, a que nos ayude a reflejar tus dones, Señor. Danos, Señor, la fuerza, Padre. Espíritu Santo, guía, ayúdanos, dirígenos, Padre, a tomar las decisiones que debemos de tomar. Decisiones difíciles que pueden venir, Señor, ya sean amistades a las que tenemos que alejarnos y decirles no más. Eres bueno conmigo, pero no eres bueno para mí en mi caminar con el Señor. Y mi prioridad en esta vida es agradarle al Señor en todo lo que hago. Señor, bendice tu pueblo, Padre, fortaléceles, ayúdales, Señor, anímales, aliéntales, Señor. Tú conoces sus pensamientos, tú conoces sus corazones, tú conoces sus necesidades, tú conoces su batalla, Señor. Que puedan saber que no están solos en esa batalla, pero que tú estás allí, listo, Señor, listo para ayudar, para guiar.
que podamos rendirnos a ti, que podamos someternos a ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra y por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Tu palabra nunca regresa vacía, Señor, y sabemos, Señor, que puede tomar fruto en aquellos que realmente dicen: Señor, escudriñame, ve en mí si hay algo que no te agrada de mí, Señor, revélalo, porque yo no lo quiero. Yo quiero tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Continúa obrando en tu pueblo. Continúa creciendo, Señor, y madurándonos, Padre. Continúa removiendo esas capas, Señor, que a veces duelen, pero que son necesarias, Señor, para poder crecer y madurar en ti, Señor, y caminar como hijos de luz, en lo bueno, en lo correcto, como lo establece tu palabra, como tú lo has enseñado, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén.